Ya, entonces, la clase de hoy vamos a ir con lo que es la introducción a la geometría analítica. Vamos a ir viendo algunos aspectos que estudia lo que es la geometría analítica, que vamos a ir viendo en base a qué se ha fundamentado lo que es la geometría analítica. Ya, a ver, vamos a ir con otra diapositiva. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar algunos conceptos básicos, ya, como por ejemplo, nos muestra lo que es la recta. La recta. La recta en geometría es una línea infinita que describe la forma idealizada, la imagen real de un hilo tenso o de un rayo de luz. Ecuaciones de la recta. Se representa en una función lineal de la forma. Su expresión general es, aquí podemos ver, una ecuación lineal también podríamos representar. ¿Ya? Donde M es la pendiente de la recta. Muy bien, tenemos entonces dos tipos de rectas más utilizadas que vamos a hacer en nuestro eje cartesiano, que son las rectas verticales, ya, las que serían de arriba para abajo. La ecuación de dicha recta es x igual a x sub 0. Y las rectas horizontales, como el horizonte donde se entra el sol, por eso se llama horizontal. La ecuación de dicha recta es y. Entonces estamos adelantando algo de lo que es los ejes de las X y de las Y, en lo que son abscisas y ordenadas. Muy bien. Vamos con más conceptos. Ya. Vamos a ver qué es geometría analítica. Tiene por objeto la resolución de problemas geométricos utilizando métodos algebraicos en el sistema que se emplea para representar gráficas. Fue ideado por el filósofo y matemático francés. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar en geometría analítica bastante es los métodos algebraicos, la resolución, de mm, lógica algebraica para realizar lo que son estos problemas, ¿ya? Y también lo que es la gráfica. En base a las gráficas, en los ejes, en el eje cartesiano, vamos realizando lo que es la representación, vamos viendo la lógica y la solución a estos ejercicios que nos den. Bueno, vamos a ver algo de historia, de dónde viene, quién empieza. Bueno, Descartes, como podemos ver, el matemático es famoso, este matemático seguramente alguna vez lo han visto, su fotografía, ¿ya? 1596 a 1650, que usó el nombre latinizado Renatus Cartesius. Y por esa razón se conoce con el nombre de cartesianos, ¿no? Descartes, entonces esta parte de su nombre lo ha utilizado para lo que utilizamos bastante, ¿no? En lo que es diferentes soluciones, tanto en funciones, ecuaciones, utilizamos los ejes cartesianos, y más en lo que es geometría analítica. A su nombre lo ha colocado cartesiano, ¿ya? De ahí viene ejes cartesianos. En sus términos un poquito, no sé, ese idioma, por eso me reí un poquito. Ya, muy bien, vamos a ver un poco más. Ya, entonces estas son las coordenadas en el plano. Un sistema de ejes cartesianos son los
son dos rectas perpendiculares que dividen al plano en 4 cuadrantes y sirven para representar cualquier punto del plano, ¿no? Estos ejes cartesianos podemos observar y representarlo, por ejemplo, en el Google Map. A estos ejes también se basa lo que son las coordenadas que nos dan en una determinada ciudad, esto es norte-sur. Tomando estos puntos, vamos viendo un determinado punto, puede ser en una determinada ubicación también. Gracias a esto también vamos ubicando direcciones, a veces cuando queremos consultar en base a estos ejes. Vamos con otro. Ya. Ya. Interpretación geométrica de las coordenadas. En matemática empleamos la notación en X para designar el eje de las X y 0Y para el eje de las Y. Además, las expresiones A o X, A0X y DA0Y indican las distancias del punto A los ejes cartesianos. Ya es 0. Entonces, dependiendo a los puntos que tenemos, por ejemplo, punto 1 que nos va a dar una determinada dirección en los ejes cartesianos. Por ejemplo, puede ser 6, y el eje de las Y puede ser, por ejemplo, -1, ya dependiendo al punto que queremos ubicar en los ejes cartesianos. Entonces vamos viendo tanto X, primero nos da X y luego nos da Y, dos direcciones, y en el plano tenemos que ir ubicando, ¿no? Esos son conceptos básicos, pero que vamos a ir practicando también. Muy bien, vamos con otro. Ya, ejercicios para resolver en clase. Diseña una estrategia para calcular la distancia entre el origen de coordenadas, es decir, A1, 0. Ya es cierto que ese equilátero, triángulo, vértices tiene que estar al final. Calcula el perímetro de la superficie del triángulo. Ya, eso lo vamos a ver al final. Son ejercicios. Ya, vamos a continuar con los conceptos. Rectas en el plano. En nuestro plano cartesiano va a haber diferentes puntos que tenemos que ubicar. Los puntos que cumplen y igual a 1 representan una recta horizontal. Los puntos con x2, una recta vertical, y los puntos con y igual a x representan una recta inclinada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo diferentes rectas, puntos que nos va a dar el eje cartesiano para que nosotros vayamos ubicando. Pueden ser rectas horizontales, pueden ser rectas verticales o también pueden ser inclinadas dependiendo a lo que nos vayan pidiendo los ejercicios. Ecuación de primer grado con dos incógnitas. Ya, entonces, como mencioné a un principio, también en estas gráficas podemos utilizar lo que son las ecuaciones. También se utiliza lo que es este método de resolución para hallar lo que es la solución a determinados ejercicios. Supongamos que pretendemos obtener todas las parejas de números que suman 2. Evidentemente existe una infinidad de ellas, pero todas están relacionadas a medidas de la ecuación. Entonces acá nos da también lo que es una ecuación, ¿no? Los números determinados, los números que nos den igual a 2, que pueden variar dependiendo a qué número queremos buscar. Ya vamos a poner.
Incidencia de un punto y una recta. Se dice que un punto P es incidente con una recta R cuando la recta pasa por el punto. En este caso, el punto será la solución de la ecuación, ¿no? Dependiendo a lo que vayamos viendo, por ejemplo, podemos tener una recta, ¿ya? Y puede haber un punto solución, dependiendo a lo que nos vayan a preguntar. Nos van a dar un inicio primeramente, que va a ser el punto A, y un final, dependiendo. Y vamos a ir buscando, puede ser el punto medio. El punto medio, que va a ser nuestra solución. Esto vamos a realizarlo en lo que es el eje de coordenadas, ¿no? Y simplemente se trabajan con fórmulas, más que todas las, todos los títulos que vamos a ir realizando tienen una determinada fórmula en la cual nos vamos a ir apoyando. ¿Ya? Posiciones relativas entre dos rectas. Entonces acá podemos observar que determinar la posición relativa de las rectas menos x. Nos da menos x más x igual a menos 1. Entonces acá ya podemos observar que tenemos ecuaciones. 2x más 3y más 3 igual a 0, ¿no? Podemos jugar con el signo del igual. En el 2, determinar la posición relativa de las rectas. X más 2y igual a 2 y 2x más y más 1 igual a 0. Entonces, vamos a ir realizando lo que son también ecuaciones en nuestros determinados ejercicios. Determinar la posición relativa de las rectas, menos x más y igual a 1, 2x menos y igual a 2. Ya, vamos con otro. Entonces, en un sistema, ya, de ecuaciones, va a ser compatible cuando tenga solución, como nos muestra acá. A ver. En muchos sistemas gráficos vamos a tener algunas representaciones donde sean compatibles, nos menciona. Entonces, sea una determinado, rectas secantes, indeterminado, infinitas. Va a haber rectas que son, por ejemplo, acá, determinado sería que tiene una solución única, pero va a haber unos indeterminados, algunos ejemplos indeterminados que tienen algunas rectas que continúan, que son puntos infinitos que siguen, ¿no? Entonces, rectas secantes y rectas coincidentes. Incompatible, también va a haber otras representaciones que sean incompatibles, que no tengan solución en algunos casos, ¿ya? Y las rectas paralelas, que es el de arriba, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo diferentes casos en lo que es, esto es en modo general de todo lo que vamos a ir llevando. Por eso nos estamos especificando punto por punto, porque vamos a ir viendo ya la próxima clase el primer subtítulo de lo que es la geometría analítica. Las rectas paralelas no tienen ningún punto en común. Por eso los sistemas incompatibles no tienen solución. Las rectas secantes se cortan en un único punto. La solución del sistema que puede obtener gráficamente en el caso de ser entera o por cualquiera de los métodos algebraicos conocidos, sustitución, igualación o reducción. Ya, a ver, vamos a ver acá un poquito, no se distingue muy bien. Entonces acá vamos a ver lo que son las paralelas, son como las calles paralelas, que son una acá y la otra acá. Se dice que no tiene solución porque no tienen un punto donde choquen ambas rectas. ¿Ya? En cambio, voy a mostrar
A ver, así lo voy a hacer para que se diferencie de los ejes cartesianos. Vamos a tener dos rectas que vayan chocando, ¿no? Perpendiculares. Entonces, el punto donde están chocando ambas, este va a ser la solución, donde ambas se cruzan. Ya esto se refiere a lo que son paralelas. Estamos un poquito especificando para que tenga sentido. Muy bien. Ahora vamos con este de acá. Resolución de un sistema. Al resolver un sistema indeterminado tendremos en cuenta que se corresponde con rectas coincidentes, por lo tanto nos quedaremos con la ecuación más simple. Por ejemplo, en el sistema, ¿ya? Como la solución de ecuaciones es lo mismo, utilizamos también las ecuaciones, ya se ha mencionado, siempre tenemos que utilizar la ecuación más sencilla para no tener muchas variables, ya que se va extendiendo un poco el ejercicio si utilizamos las ecuaciones un poquito más complejas, ¿no? Siempre buscar la solución más sencilla. Eso nos dice. A ver. Vamos, vamos. Tic, tic. Resolución de un sistema. Nos quedamos con la primera ecuación. Nos muestra acá, ¿ve? Despejamos una de las dos incógnitas, la más fácil, que sería la primera. Ya, y la solución analítica del sistema se expresa mediante las ecuaciones paramétricas. Entonces aquí se ha dado la vuelta. Acá vamos a graficar lo que sería esta función directamente, despejándolo primero, igualándolo a una de las incógnitas para poder graficar y representar en el eje cartesiano. Muy bien. Ya, entonces acá vemos algunos temas que vamos a ir llevando. Los más resaltantes que se llevan en lo que es geometría analítica. Se conoce como geometría analítica el estudio de ciertos objetivos geométricos mediante técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra. Entonces, acá vamos a resaltar que tenemos la parábola, ya, la parábola que está graficada acá, que es una parte. Tiene la forma más o menos, a los que pueden observar, más o menos así, ¿no? Una parábola que podemos ver representada acá, cortada, una parte. Luego también lo que es la circunferencia, también vamos a llevar la circunferencia, que podemos observarla también cortada acá en este cono. Y vamos a observar acá la elipse, ya, que también se lleva, que puedo observar acá, ¿no? Que lo corta de otra forma, siempre representando acá. Y la hipérbola que está en estas dos partes. Que es como un espejo, ¿no? Como dos arcos, como dos parábolas podemos ver, como un espejo de una parábola podemos decir, ¿no? En palabras sencillas. Ya, entonces estos son los subtítulos más importantes que se llevan. Pese que vamos a empezar paso por paso para ir viendo algunos ejercicios primeramente sencillos y luego vamos a ir aumentando la dificultad en los ejercicios utilizando las herramientas. Muy bien. Ahora, aquí tenemos algunos pequeños conceptos, ¿no? De lo que es la recta. La recta en geometría analítica, una línea infinita que describe la forma localizada de la imagen real y un hilo tenso, un rayo de luz, ¿no? Lo que habíamos ido viendo a un inicio, ya, de lo que es la recta. En sí, nos van a dar lo que son, a ver, ¿dónde está? Ecuaciones
En base a estas ecuaciones nosotros vamos a trabajar dependiendo al eje cartesiano, las X y las Y. Vamos con circunferencia. Ya. La circunferencia también es otro subtítulo que vamos a ir llevando de geometría analítica, donde vamos a ir siempre utilizando lo que son fórmulas. La clave siempre es las fórmulas, son de lo que tenemos que ir apoyando. Vamos a llevar bastante fórmulas y vamos a ir viendo algunos conceptos que son básicos, como por ejemplo el centro, radio, el ángulo interior, el diámetro, lo que son las cuerdas, apoyándonos a estos datos, pero simplemente en lo que son las fórmulas, es lo primordial que vamos a ir trabajando. Ecuación de la circunferencia de centro HK, por ejemplo, me está dando aquí un centro y me está dando el radio, ¿no? El radio es del centro a un punto de la circunferencia, ¿no? Y vamos a ir reemplazando datos, vamos a ir trabajando con lo que es. Pero siempre sea chica, por ejemplo, es en el eje de las Y y en el eje de las X, vamos a tener un determinado punto que nos va a dar el centro, ¿no? A ver, vamos con otro. La parábola. La parábola que es un conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado foco de la parábola y en una recta fija llamada directriz. La parábola que contiene la fórmula canónica de la ecuación de la parábola. Ya, entonces lo mismo, en base a eso, vamos viendo también algunos temas como la parábola, donde vamos a tener lo mismo, los ejes cartesianos, vamos a tener puntos, ya, en donde vamos a ir refiriendo. Tenemos un centro que en la parábola se llama foco, ya. Entonces todos estos puntos y paso por paso vamos a ir llevando, donde lo vemos, aquí no está muy detallado, ya, simplemente son rasgos, pero igual vamos a apoyarnos en fórmulas, diferentes fórmulas para cada uno de estos casos. Vamos a borrar. Acá, la elipse. ¿Cómo va a ser la elipse? Como un huevito, ¿no? Como un huevito echado, podríamos decir en palabras sencillas. Entonces, la elipse, los mismos datos, tenemos los ejes cartesianos, puntos, de donde se origina el centro, qué distancias van a tener. A ver, distancias a dos puntos fijos es constante. Y la fórmula también que vamos a llevar, la ecuación analítica de la elipse. Y en diferentes casos se utilizan variantes de las fórmulas donde vamos a ir llevando, ¿no? HK también, lo que nos muestra un centro, donde nos dice coordenadas del centro. Entonces se va repitiendo algunos casos donde vayamos observando la solución, la gráfica, todo eso vamos a ir justificando. Y nos falta lo que es la hipérbola. ¿Ya? Entonces acá puedo observar donde nos dice la hipérbola igual una fórmula es un tipo de sección cónica, se define como un lugar geométrico para todos los puntos planos para los cuales la diferencia de las distancias en el valor absoluto a dos puntos fijos llamados focos en constante y menor que la distancia entre los focos. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un centro, en algunos casos es 0,0, no en todos. Ya nuevamente una
fórmula que vamos a ir apoyándonos. Y en la gráfica podemos observar que las líneas azules son lo que sería la hipérbola, lo que resalta más la hipérbola. Vamos a tener sus centros, ¿ya? En los centros van a estar también los focos, y simplemente se proyecta como un espejo. Si tengo una solución, en el otro lado simplemente voy reflejando, ¿ya? Se va reflejando. Y nuevamente más fórmulas se basa todo lo que es geometría analítica y el centro que vamos a utilizarlo en este caso, que se va a representar con H y K. Pero esto representaría nuevamente X y Y. ¿Ya? Entonces así, una pequeña pincelada, ¿no? Por eso es introducción a lo que es geometría analítica. ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿En qué se basa geometría analítica? Un pequeño recuerdo de lo que vamos a ir llevando hasta la hipérbola, ¿no? Cada tema vamos a tardar un poquito, son extensos los casos de geometría analítica, pero hemos visto un pequeño resumen, una pequeña pincelada de los títulos que vamos a ir llevando durante este tema de geometría analítica. Ya, a ver, ¿dónde está? Tac.